bienvenidos a este segundo episodio de la serie de mini podcast que está siendo presentado por Abreviaturas Poderosas. Como su nombre lo dice, abreviaturas es una forma de presentar el Evangelio, de mostrar la palabra de Dios de una forma sencilla, de una forma práctica y de una forma abreviada. Por eso a este episodio le he puesto por título La Espada del Espíritu, porque hemos estado hablando y hemos venido hablando acerca de lo que es la Biblia, y la Biblia también es conocida como la espada, una espada de doble filo, así que estoy ubicado en el libro de los Hebreos, el capítulo 4, el versículo 12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. La palabra de Dios no simplemente es un libro antiguo, sino que también es una fuerza divina que opera en nuestras vidas, al igual que una espada que corta y divide. La palabra de Dios penetra en lo más profundo de nuestro ser, revelando nuestras verdaderas intenciones y motivaciones. Por eso en el Salmo 119, versículo 105, también nos dice: tu palabra es lámpara a nuestros pies y luz a nuestro camino. Nos protege de los peligros espirituales. Al ser lámpara, la lámpara que hace nos guía en medio de la oscuridad. No prendemos una lámpara a plena luz del día, porque no la necesitamos. Necesitamos una lámpara es que nos dé luz, que nos alumbre nuestro camino en medio de la oscuridad, en medio de lo que conocemos como tinieblas. Y eso hace la palabra de Dios. Alumbra nuestra vida, alumbra nuestro camino espiritual y nos muestra los peligros espirituales que podemos enfrentar a medida que vamos transcurriendo en este camino hacia la salvación. La palabra de Dios también es una fuente que transforma. En Romanos, el capítulo 12, el versículo 2, dice: no nos conformemos a este siglo, sino que se transforme por medio de la revelación de su mente, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Al meditar en la palabra de Dios y aplicarlas a nuestras vidas, encontramos algo muy bonito y poderoso también, que somos transformados de dentro hacia afuera. Eso hace la palabra de Dios. Eso hace el escudriñar la Biblia, el estudiar la palabra. Hace de que empecemos a ser transformados y nuestra vida empiece a ser cambiada de adentro hacia afuera. Y empecemos a tener una vida agradable y perfecta. ¿Pero agradable para quién? ¿O para quiénes? No, agradable para Dios. Nos tenemos que preocupar es por que nuestra vida sea agradable para Dios. Nuestra arma, la palabra de Dios también es nuestra arma en una batalla espiritual, porque los cristianos lo que vivimos es una batalla espiritual, una batalla que no se ve, pero es una batalla que se siente. Por eso les quiero compartir este versículo de Efesios 6, del 10 al 18, que es muy hermoso. Por cierto, a mí me gusta mucho porque nos fortalece la parte espiritual, que inicia diciendo: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el cual podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, o sea, lo que conocemos como la Biblia. En nuestra lucha espiritual contra el pecado y contra Satanás, la palabra de Dios es nuestra arma más poderosa. Al usarla con fe, podemos resistir las tentaciones y podemos vencer al enemigo. A través de la palabra de Dios, muchas personas han tenido la oportunidad de cambiar y de que sus vidas sean transformadas. No sé si de pronto usted en este momento está buscando cómo hacer un cambio en su vida. No sé cuál sea su situación,
pero quizás tú estás teniendo problemas con tu familia, por alguna circunstancia, por culpa del alcohol, por culpa de las drogas quizás, por culpa de muchas cosas en las cuales el ser humano se ha ido hundiendo día tras día. Y eso lo que genera es un malestar, y eso lo que genera es problemas dentro de la misma sociedad, dentro de la familia. Pero muchos hemos experimentado un cambio radical en nuestra vida a través de la palabra. Cuando vamos a la palabra, encontramos que la palabra nos da paz, nos da seguridad, nos transforma la vida, nos cambia la mentalidad. Y cuando vamos a la palabra, encontramos de que nuestra fe se crece, nuestra fe aumenta. Por eso, la importancia de ir a la palabra. Yo siempre digo, no nos quedemos con lo que escuchamos de otras personas, sino que vaya a la palabra, estudie la palabra, escudriñe las escrituras, y ahí usted va a poder encontrar las riquezas. Hay una baraja de riquezas para nuestra vida, para la vida del ser humano. Y quiero concluir con esto que dice, la palabra de Dios es más que un libro, es una fuerza viva que tiene el poder de transformar nuestras vidas. Y al abrazarla y aplicarla podemos experimentar la libertad, porque es que aquí hay algo importante, de que muchos van por las calles, pero su alma está presa. Muchos creen que tienen la libertad, pero sus emociones están presas. Muchos van de un sitio a otro, quizás tienen bienes económicos, una posición social muy interesante, pero sus vidas, su mentalidad, su espíritu, su parte emocional se siente como si estuviera entre rejas, como si estuviera preso. Por eso podemos experimentar la libertad, la paz, la alegría que solo Dios nos puede dar. ¿Cómo? A través de estudiar la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, lo cual tiene un sinfín de riquezas. Al estudiarla uno se va dando cuenta de lo importante que es este manual. Yo me atrevería a decir que es el mejor manual que puede haber en las obras literarias para que el ser humano lo ponga por obra y lo aplique a su vida. Así que la invitación es a que escudriñemos las escrituras y podamos encontrar el poder transformador de la palabra de Dios. Que nos comprometamos con nosotros mismos a estudiar 5 minutos, 10 minutos la palabra de Dios. O a los que les gusta mucho la literatura, leer, indagar, sería bueno que escudriñara también las escrituras. Y sé que ellas se encargarán de sacarlo de ese interrogante que quizás te estás haciendo en este momento. Porque muchas personas piensan de cómo pueden o qué hacer para cambiar la vida que están viviendo. Y la palabra de Dios, la Biblia, en ella podemos encontrar un sinfín de respuestas a ese poco de interrogantes que están en la vida del ser humano cuando no conocemos a Cristo. Dios les bendiga y nos vemos en un próximo episodio.